Siempre supe que mi bisabuela era huérfana, pero a finales de octubre del año pasado, decidió contarme la verdad sobre lo que le pasó a su familia. La visitábamos por su cumpleaños. Era una tradición en casa. Un viaje por carretera que, en el fondo, sabíamos que solo haríamos unas cuantas veces más. Cumplía 98 años, así que esa era la cruda realidad. En mi infancia, el viaje al centro de Iowa había sido divertido y desenfadado, pero ahora mi hermano y mis padres solo podían mantener una educación forzada al encontrarnos y emprender el viaje juntos. Todos sabíamos que este viaje podría ser el último. Durante varias horas condujimos a través de vastos campos agrícolas abiertos que se extendían de horizonte a horizonte. La casa de mi bisabuela estaba al final de un estrecho camino de tierra que salía de un camino ancho de tierra que salía de un camino para tractores de grava. Como chico de ciudad, era, más o menos, la vivienda más remota que podía imaginar. Ella nació allí, había vivido allí toda su vida y pronto, bueno, al aparcar en un rectángulo abierto y embarrado y salir a estirar las piernas, la constancia del lugar me envolvió. Cada año de mi vida, esta casa y su terreno habían sido exactamente iguales. El cielo era azul, la tierra un mar de oro ondulante y el viento un río suave de fresco calor. Nunca hubo nada que estropeara esos tres pilares de la experiencia sensorial, excepto la casa, el granero, un viejo tractor destartalado y la campana. La campana era un objeto sencillo, colocada en lo alto sobre un viejo cayado de metal. Estaba en el campo, a unos 400 metros de la casa, y servía como indicador del viento. Si se avecinaba una tormenta, la campana debía sonar, una precaución necesaria en zonas de tornados. El único problema era que la campana y su cayado se habían oxidado hacía mucho tiempo. Cada vez que salí de la furgoneta familiar, desde los 5 hasta los 26 años, miraba en esa dirección y sentía una sensación de inquietud al posar la vista en aquel artefacto deteriorado. Esta vez, a los 27, miré hacia allí y vi que la campana había sido raspada y pulida hasta dejarla libre de óxido. Brillaba a la luz del sol, casi retándome a mirarla. Seguía a mi familia adentro mientras luchaba con un sentimiento de pavor que no podía expresar. ¿Quién había limpiado la campana? ¿Y por qué? Intenté dejar de pensar en ello mientras nos reuníamos en la cocina y nos saludábamos. Mi bisabuela estaba preparando té y nos desanimó. Era una mujer frágil a la que le costaba moverse, pero eso nunca la detuvo. La contraseña del wifi está en una nota en la sala, nos dijo con indiscutible autoridad. Vayan a mirar sus teléfonos y el té estará listo en un momento. Mi hermano y yo hicimos lo que nos dijeron, pero mis padres encendieron la televisión en lugar de mirar sus teléfonos. Durante unos minutos, nos quedamos en nuestros mundos separados, y solo volvimos al presente cuando mi bisabuela trajo el té. Y nos lo pasamos muy bien. Esa noche, cuando todos dormían, abrí los ojos y vi un resplandor bajo la puerta de la habitación de invitados que compartía con mi hermano. Mis padres estaban en otra habitación y no verían la misma luz, así que me tocó investigar. Silenciosamente, para no despertarlo, salí y bajé sigilosamente, encontrando a mi bisabuela aún despierta. Estaba sentada en su gran sillón de cuero color jade, con la mirada fija en el televisor. Me preguntó sin mirarme. No te crees estas cosas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Como anuncios? Señaló con su delgado bracito el sofá cercano. Siéntate. Me senté. Te voy a contar un secreto familiar, dijo en voz baja, mirándome por fin. Es para ti, y quizá para tu hermano, pero no para tus padres. ¿Entiendes? No lo hice, no del todo, pero asentí. ¿Sabes que fui huérfana por un tiempo? Nací en esta casa, viví con mi familia, pero luego me crió un tío después de lo ocurrido. No esperó mi asentimiento. Cumplí 10 años esa noche. Era mi cumpleaños. Mi madre me había regalado un pastelito del tamaño de un puño. Lo esperaba con ilusión todos los años, ya que por aquel entonces no teníamos precisamente dulces a montones. Costaba 11 centavos, bastante caro, pero mi madre nos regalaba uno a cada uno en nuestros cumpleaños, sin importar cuánto tuviera que ahorrar. Durante todo el año, vi a Mary recibir su pastel en enero, a Arthur recibir el suyo en marzo, a Eleanor en junio, a Clarence en julio y a Ruth una semana después de Clarence. Pasaron meses y meses hasta que me tocó a mí, la rara, el 29 de octubre. Estaba tan emocionada por ese pastel. A medida que se acercaban los días, amanecía, pasaban las horas, yo saltaba por la casa como un conejito.
pero no me permitieron comerlo hasta mucho después de la cena. Me quedé mirando el reloj, así que lo sé. Sí, ese de la repisa, el de la Tony Cromo. El mismo. Pero me quedé mirando el reloj, así que lo sé. Anocheció a las 6:41. Ese fue el momento en que el naranja brillante dejó de brillar en el reloj y mi madre se levantó a encender una lámpara. La miré. ¿Ahora? Sonrió y negó con la cabeza. Mis hermanos y hermanas se quejaron a coro apoyándome, pero ella simplemente negó con la cabeza. Si llega demasiado pronto, se arruinará la cena. Papá regresó del campo poco después, sucio y agotado. Comió en silencio mientras charlábamos sin parar sobre qué tipo de pastel sería. Bajo el glaseado, quién sabe. Podría ser de frambuesa, vainilla o incluso chocolate. Nos quedamos en silencio mientras papá se acercaba a terminar su plato, un evento que marcaría el final de la cena. Quedaban 4 trozos de carne y pan, luego 3, luego 2, en cualquier momento. Se detuvo en el último trozo, sosteniéndolo inmóvil sobre la cucharada de salsa restante. Giramos la cabeza. Era la campana. La campana sonaba en los campos. Papá gruñó y luego volvió a poner el último trozo de comida en el plato antes de levantarse. Abrió la puerta principal. Nos preparamos para el viento, pero no llegó. Escupió y levantó un dedo hacia el aire nocturno, luego negó con la cabeza. Volvió a la luz de la lámpara y se sentó. Arthur preguntó, ¿va a haber tormenta? María preguntó, ¿habrá un tornado? Mi madre negó con la cabeza, nos sonrió y nos dijo que no nos preocupáramos. Sin viento no había tormenta. Pero esa campana seguía sonando. Mi padre mojó su último trozo de comida en la salsa y se preparó para comerlo a pesar de la campana que no dejaba de sonar, pero luego suspiró y lo volvió a dejar. Le hizo un gesto a Clarence. Clarence era el mayor, así que lo comprendió. Ya casi era un hombre, y atar la campana no sería problema. Tomó una vela, protegió la llama con la mano y salió por la puerta principal, abierta. Mis hermanos y yo nos apinamos junto a la ventana. Al abrirla, solo encontramos un aire absolutamente frío y quieto. Vimos su pequeño rayo de luz recorrer la casa y adentrarse en los campos en dirección a la campana. El sonido metálico cesó por fin, y la llamita de la vela flotó junto a él durante un minuto entero. ¿Por qué tarda tanto en atárselo?, preguntó Ruth. Eleanor sugirió, quizás le cuesta hacer un nudo. Los nudos son difíciles. Observamos durante un par de minutos más antes de que, y sé cómo suena esto, la pequeña llama a lo lejos comenzara a elevarse. Lenta, suavemente, en línea recta. La seguimos con la mirada, sin parar de exclamar, mientras se perdía de vista tras el alero del techo. La campana empezó a sonar de nuevo. Se le debe haber soltado el nudo, dijo Arthur. Nuestros padres vinieron a vernos ante nuestra insistencia, pero para entonces no había nada que ver. Papá le hizo una seña a Arthur. Contento de ayudar, Arthur cogió una lámpara llena en lugar de una vela. Salió corriendo por la puerta principal, rodeó la casa y se adentró en los campos mientras observábamos desde la ventana. La lámpara era más visible, y estábamos completamente seguros de que había llegado al callado. Mientras la luz de la lámpara permanecía allí, la campana dejó de sonar. En ese momento, no teníamos motivos para pensar que algo andaba mal. Quizás el viento había lanzado al cielo un jirón de vela encendida y Clarence se había perdido en la oscuridad. Vería la luz de la farola, encontraría a Arthur y ambos regresarían. La pequeña llama ascendente que habíamos visto había sido solo una casualidad. El único problema fue que, mientras mirábamos fijamente la noche de otoño, todavía no sentíamos viento en absoluto. Nos quedamos mirando esa luz inmóvil durante un tiempo extrañamente largo. ¿Qué hacía ahí fuera? ¿Llamaba a su hermano? ¿Por qué no lo oíamos, si era así? Nuestros padres apartaron la mirada un instante, y en ese instante, la lámpara se apagó. Los niños bálamos, pero cuando volvieron a mirar, no había nada que ver. Solo había oscuridad. La campana empezó a sonar de nuevo. Mi padre empezó a quejarse, pero ya no quedaban hijos para enviar afuera. Entrecerró los ojos, pensativo, y luego le entregó a Ruth, la mayor de nosotros, nuestra lámpara principal. Nuestra madre se rió. Ruth, pórtate bien y ve a buscar a tus hermanos tontos. Ruth dudó un poco, pero aceptó la lámpara. Dejándonos a oscuras sin ella, salió de la casa y se adentró en el campo. Esta lámpara brillaba más, y pudimos ver su mano y su pijama blanco bajo un pequeño halo de luz.
De camino, gritaba con frecuencia. Clarence, Arthur, ¿se han perdido? A mitad de camino hacia donde se habían detenido las otras dos luces, sus llamadas se silenciaron al instante. Clarence, Art, no era que hubiera dejado de gritar. El sonido que nos llegaba simplemente había cesado por completo. Aún la veíamos con la lámpara en la mano, aún veíamos su mano y su pijama, aún la veíamos dando vueltas. Incluso levantó la lámpara de la casa cerca de su cara y la vimos gritar en la oscuridad. Simplemente no oíamos nada, nada excepto el sonido constante de la campana, cada vez más rápido y más fuerte con urgencia. Mary, Eleanor y yo miramos a nuestros padres con miradas temerosas. Mi padre negó con la cabeza, hablando por primera vez esa noche. Así que hay viento ahí fuera después de todo. El aire es como un río en el océano. Se mueve rápido ahí fuera, llevándose su voz. Pero aquí no lo sentimos. Mi madre parecía preocupada, pero asintió y lo aceptó. La vimos aceptarlo, así que tragamos saliva y lo creímos también. Todos pegamos la vista a esa ventana abierta. Ruth llegó a la campana y, con esa luz más intensa, apareció inmóvil justo en el momento en que la oímos dejar de sonar. Ruth miró a un lado y a otro, visiblemente preocupada. Pareció gritar en silencio un par de veces antes de acercarse a la campana inmóvil. Una cuerda medio atada colgaba del gancho, indicio de que alguien había intentado atarla, pero no vimos a Clarence ni a Arthur cerca. Dejó la lámpara en el suelo para tener las manos libres y poder atar la cuerda el resto del camino, pero eso ocultó la luz entre los tallos bajos recién cosechados. Estábamos esperando conteniendo la respiración. El aire contenido en mis pulmones empezó a arder. Por fin nos vimos obligados a volver a respirar. La luz de Ruth continuó allí, apenas visible entre las plantas rotas. ¿Qué está tardando tanto?, preguntó María. Eleanor dijo, espero que esté bien. Papá nos dijo, está bien. Malditos niños, solo están jugando con nosotros. Nuestra madre asintió. Eleanor, ve a buscar a tu hermana, ¿quieres? Eleanor negó con la cabeza. Ni hablar. Da miedo ahí fuera. Es solo un juego. ¿No estarás jugando con nosotros también? No, Eleanor tragó saliva. Entonces ve a buscar a tus hermanos. Diles que vuelvan. Estaba completamente oscuro afuera, y casi igual dentro, salvo por una vela solitaria. Temblando, Eleanor tomó nuestra última vela y salió sigilosamente a la noche, corriendo por el costado de la casa para estar lo más cerca posible de nosotros. Temblando, gritó, Ruth. Arthur. Clarence. Esto ya no tiene gracia. Ahora éramos nosotros los que nos sentamos en la oscuridad. A medida que Eleanor se alejaba con la última luz, nos tensamos. Papá observó la puerta principal abierta, y mamá se movió suavemente para cerrarla y echar el pestillo. Me pregunté qué querían decir con ese gesto, porque cómo se suponía que entrarían los demás. Pero supuse que la abrirían si alguien volvía a llamar. Mamá se alejó de nosotros en busca de más velas. Durante todo el proceso, la campana seguía sonando en la oscuridad. Cada vez más asustado, apreté fuertemente la mano de Mary y grité por la ventana. Ten cuidado, Ellie. Debió de haber cruzado ese umbral invisible y silencioso en ese momento, porque se dio la vuelta sorprendida y se acercó. Oí que tu voz se apagaba, pero no hay viento. Papá se equivoca. Se apartó de nuevo. Mira, cuando pase por aquí, levantó la vela para mostrarnos que su boca seguía moviéndose, pero no oímos nada. Pensándolo bien, su pelo no se movía, y no habíamos visto el pijama de Ruth ondeando con el viento. Le pregunté a papá, ¿qué pasa? ¿Qué hace que haya tanto silencio ahí fuera? Es solo un juego, insistió el padre. Todos mienten. Ella solo finge hacer ruido para que parezca que la están silenciando. Eleanor llegó al timbre. El agarre de mi padre en mi hombro me apretó hasta casi hacerme daño. Extendió la mano hacia la lámpara que Ruth había dejado. Levantándola con una mano y sosteniendo la vela con la otra, se acercó a la campana que sonaba. ¿Ves? Le susurró Mary a su padre. La vela no se apaga aunque ella no esté protegiendo la llama. No hay viento ahí fuera. Pero suena la campana, dijo con brusquedad. Así que hay viento. Eleanor seguía mirando a izquierda y derecha como si hubiera oído algo. Lentamente, llegó a la campana, que colgaba inmóvil del gancho. Pero todavía podíamos oírlo sonar. A mi lado, María comenzó a llorar. Es un juego, dijo papá enojado. Es solo un juego al que están jugando.
Eleanor arrojó la lámpara a algo en la oscuridad. Vimos como la lámpara se estrellaba, se hacía añicos y se apagaba, pero no oímos nada. Corrió hacia nosotros, vela en mano, pero la llama se apagó por la prisa. Esperamos oírla acercarse o gritar, pero no hubo respuesta. La campana continuó sonando. Estábamos esperando en un silencio aterrorizado. Mamá regresó con una vela para cada uno, y nos sentamos a velar junto a la ventana. Nada ni nadie se movió. Durante horas, la campana resonó sin viento. La noche permaneció completamente oscura. La campana resonó, 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 cada vez más profundamente en nuestros oídos con cada minuto que pasaba. Cerca de la medianoche, nos separamos. El padre estaba sumamente agitado. María, ve a buscar a tus hermanos y hermanas. No. Gritó. No voy a salir. Su madre la fulminó con la mirada. Tienes que hacerlo. Este juego tiene que parar. Animada por ambos, Mary rompió a llorar y salió por la ventana. Con su pequeña vela en la mano, se adentró lentamente en los campos. Sus sollozos se acallaron al pasar por aquel mismo punto en la oscuridad. Su llama alcanzó la campana y el repique cesó. Su llama se apagó. Contuvimos la respiración. La campana empezó a sonar de nuevo. Padre apretó los puños. Vete. Me giré y vi que me miraba. De repente, me di cuenta de que era la única niña que quedaba en casa y me sentí terriblemente sola. Todo mi ser gritaba ante la idea de salir a esa noche maldita. No. Mi madre se tambaleó en el sitio. Ya no estaba tan de acuerdo con mi padre, y ella también empezó a llorar. ¿Qué haces? Preguntó. Es solo un juego. No hay nada que temer. Ella gritó y exigió. ¿Por qué sigues diciendo eso? ¿Por qué te he estado ayudando a hacer esto? La agarró y le gritó en la cara. Porque no hemos estado enviando a nuestros hijos a la muerte. Eso no es lo que está pasando. Ella apartó sus manos y corrió hacia la ventana. Me empujó, salió disparada y corrió gritando hacia la campana que aún sonaba. No por miedo a su padre, sino por miedo a sus hijos. Arthur. Clarence. Ruth. Eleanor. Mary. Por Dios. ¿Dónde están? Gruñó y saltó tras ella, gritando. No los matamos. Todo está bien. Ambos continuaron gritando hasta que pasaron ese punto en la oscuridad y todo quedó en silencio. Excepto la campana. 2 veces más dejó de sonar y 2 veces más volvió a sonar. Presa de un pánico y un terror inconcebibles, cerré la ventana con pestillo y empujé todos los muebles contra cada entrada de la casa. Me acurruqué en un armario, sosteniendo la última vela contra mi cara mientras se derretía lentamente hacia mis dedos. Estaba sola. De alguna manera, estaba sola. Todos habíamos visto el peligro y lo habíamos contemplado fijamente mientras ocurría, pero uno a uno todos habían salido de todos modos. Había estado rodeada de un montón de hermanos toda mi vida, y ahora estaba total y absolutamente sola en una casa en medio de la nada. A juzgar por la longitud de mi vela, eran las 3 de la mañana cuando llamaron a la puerta. Temblé, pero no emití ningún sonido. El golpe volvió a sonar 40 latidos después. Esta vez fue más fuerte. Me estremecí, apretando fuerte la vela. El tercer golpe fue más bien como un tremendo estruendo o patada, y oí que la puerta explotaba hacia adentro. Pasaron 60 latidos de silencio, y entonces las tablas del suelo crujieron. Algo dentro de mí me decía que apagara la vela por miedo a que la vieran por las rendijas del armario, pero no me atreví. No era la oscuridad. No soportaba la oscuridad. Gritaría si lo hiciera, así que la mantuve encendida. Pasos lentos y silenciosos recorrían la casa. Quienquiera que fuese, a veces parecía detenerse y escuchar. En otras, se precipitaba hacia un punto al azar en un frenesí repentino y luego se detenía bruscamente. 400 latidos después de eso, la campana comenzó a sonar de nuevo. Pero esta vez sonó desde dentro de la casa. Sonó desde la cocina. Sonó cerca de la cama. Sonó fuera de mi armario. Clam, a 3 metros, clam, a 1,5 metros, clam, justo contra la puerta del armario, y luego se abrió. Me quedé expectante, con la boca abierta y los ojos como platos, mientras esperaba que mi bisabuela continuara. Al cabo de un rato, me di cuenta de que eso era todo. ¿Pero qué viste? Ella negó con la cabeza. Ese no es el punto. Estoy aquí, así que obviamente sobreviví, y un joven como tú no necesita saber los horrores que acechan en este mundo fuera de las ciudades pavimentadas del hombre. Tragando saliva, pregunté.
¿No me estarás tomando el pelo? ¿De verdad pasó esto? Sí. Su mirada se perdió ante la luz del televisor. Pero esto es lo que quiero decirte, y lo que deberías decirle a tu hermano. La criatura que abrió la puerta de ese armario y me miró desde la oscuridad, la criatura que esperaba a que se apagara mi vela antes del amanecer, tenía una campanilla atada a uno de sus dientes con un trapo empapado en sangre, de modo que sonaba al abrir la boca para cazar. De alguna manera, algún pobre héroe logró atarle una campanilla de advertencia a esa criatura antes de morir. Oímos esa campanilla toda la noche, y aún así, toda mi familia salió allí, uno por uno. No escuchamos porque no queríamos escuchar. Mi padre sabía lo que hacía a mitad de camino, pero no quería aceptar lo que ya había hecho, así que hizo algo aún peor para seguir viviendo la mentira. Entrecerré los ojos. ¿Qué estás diciendo? Me agarró la mano brevemente. El miedo te dirá que apagues la vela, pero tu cabeza te dirá que la mantengas encendida. No te dejes vencer por el miedo. Si la mantienes encendida, saldrás de esto. Al girar la cabeza, oí un sonido a lo lejos. ¿Es la campana? Estaba tan absorto que no me di cuenta. ¿Cuánto tiempo lleva sonando? Ella simplemente apretó el puño y se volvió hacia la televisión.